Hoy Vladimir Putin, en una locución por televisión, ha protestado por la resistencia que ofrecen los ucranianos ante el avance de sus tanques. Solo le ha faltado quejarse de que no se dejen invadir. Hoy nos acompaña José Enrique de Ayala, que es general de brigada retirado y también es asesor del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a conversar, por lo tanto, en su plano como analista militar y como analista geoestratégico y geopolítico, en las dos facetas. En el plano militar, esta invasión sigue las pautas de una invasión clásica, tradicional, casi decimonónica, de ocupar todo el país, todo el territorio. Yo creo que, como ha dicho antes Enrique Juliana, Moscú creía que con una primera acción que ellos calificaron de operación militar especial iba a ser suficiente como para disuadir a Ucrania de continuar con la guerra. Kiev iba a sacar bandera blanca y se iba a plegar a un cierto acuerdo. Como eso no ha sucedido, pues han aumentado la intensidad de la agresión. Y como tampoco ha sucedido, pues han seguido aumentando la intensidad de la agresión y ahora estamos verdaderamente en un nivel de destrucción de ciudades y de bajas de la población civil que es verdaderamente deplorable. Y encima dice Macron que Putin le ha venido a decir que se olviden de cualquier esperanza en Ucrania, que va a ocupar ya no solo el corredor que se dice estratégico, desde el Donbass hasta Odessa, pasando por Crimea y por Mariupol y por Gergón, una de las ciudades tomadas, sino que su idea es ocupar todo el territorio. Bueno, parece que Putin hasta ahora hace lo que no ha dicho que iba a hacer y no hace lo que ha dicho que iba a hacer, ¿no? Yo tengo dudas de que vayan a ir más al oeste del río Dnieper, entre otras cosas porque las líneas de comunicación y de abastecimiento que vienen desde Rusia pues se alargan y, claro, cada vez más complicado el tema del abastecimiento de las tropas. Eso me llama un poco la atención, una operación tan planificada y uno de cuyos objetivos era ir al corazón administrativo del país, que es ocupar siempre la capital, mientras otras fuerzas ocupaban la zona sur, pero desde el principio había una columna de entre 30 y 60 kilómetros de blindados caminando hacia Kiev. Sorprende mucho que tengan problemas logísticos de abastecimiento, de munición, de alimentos. ¿Esto es así o es guerra de propaganda? Bueno, lo cierto es que la mayoría de la información que recibimos es de una sola fuente, ¿no? Que es de la fuente ucraniana, ¿no? No tenemos mucha información de la parte rusa, así que no sabemos hasta qué punto es verdad que estén detenidos por razones logísticas o que estén esperando para no arrasar Kiev, que sería desde un punto de vista político pues bastante desgraciado, ¿no? ¿Puede ser desde el punto de vista también táctico que hayan metido demasiadas fuerzas en una misma vía, cuya capacidad, digamos, sea menor de la que en principio es necesaria para que tanques y blindados y carros... No, sin duda, las carreteras son lo que son, ¿no? Y si... Pero eso tendrían que saberlo antes, ¿no? Sí, por supuesto. Y además no creo que haya realmente demasiado problema de abastecimiento hasta ahora, más allá de que se tardó un cierto tiempo, ¿no? en reponer y en repostar y en abastecer a las tropas. Quiero decir, esto no es automático, ¿no? La guerra relámpago tiene sus límites también, ¿no? Pero leyendo a Guderian y sus memorias de un soldado, pues uno ve como aquello que decían, ¿quién protege mis flancos? Protege la velocidad, camino de París en este caso, ¿no? Aquí, con mucha menor distancia, con casi 80 años después, tendría que ser todo más rápido y sin embargo es más lento. Bueno, no sé. Ahora queremos que todo sea muy rápido, ¿no? La Blitzkrieg tardó más que de una semana, ¿eh? No fue tan rápida, ¿eh? Bueno, pero a París fueron los franceses, trataban de contraatacar y siempre llegaban tarde a donde estaban pasando los blindados. Sí, yo creo que desde luego Putin no ha querido poner desde el principio toda la carne al asador. Es decir, él no ha querido arrasar Ucrania, ¿no? Por razones políticas, porque quiere que después en Ucrania pues haya un gobierno simpatizante con Rusia y desde luego toda la destrucción que haga ahora pues va en contra de eso, ¿no? Entonces yo creo que él no ha querido desde el principio arrasar, que podría haberlo hecho a lo mejor con la aviación, y ha querido, diríamos, hacer un ataque progresivo, ¿no? Pero en la medida en que Ucrania no cede, pues no tiene más remedio que ir aumentando la agresión y no se va a volver atrás. Pero la imagen para el país, hoy decía, somos el mismo pueblo.
Bueno, pues menuda forma de mostrarlo invadiendo un país soberano. ¿Va a llegar a una destrucción? Ya hemos visto bombardeos de edificios, un misil impactando contra una torre. ¿Eso quiere decir que le están saliendo las cosas con menos facilidad de las pensadas? Es decir, ¿va a llegar un momento en donde llegue a Kiev y haya combate calle a calle, por ejemplo? Sin duda las cosas no le están saliendo como pensaban, porque como he dicho antes, él tenía la idea de que Kiev enseguida iba a ceder, ¿no? A la vista de que no tiene realmente ningún apoyo militar externo, sino que se tiene que enfrentar solo a Rusia. Entonces, lógicamente, él pensaba que iban a ceder, ¿no? Y no han cedido, ¿no? Entonces, en ese sentido no le ha salido bien, pero evidentemente él va a tratar de hacer el menor daño posible a la población civil, con objeto de no granjearse más enemistad de la que ya se ha granjeado. Vamos a seguir conversando, pero antes vamos con una conexión. Luego, seguimos, general. En su opinión, Putin ha calculado bien cuando se hace o se diseña una operación estratégica. Imagino que se piensa bastante más del primer y segundo y tercer movimiento, e incluso varias derivadas, no solo la militar, sino la anímica, la respuesta económica, la respuesta social. ¿Usted cree que Putin ha calculado toda la magnitud de esta intervención, de esta guerra? Bueno, yo es que creo, vamos, no he entendido muy bien tampoco la estrategia de la OTAN, porque por una parte no se ha querido, diríamos, negociar las peticiones que había hecho Putin en diciembre, en el sentido de hablar de una nueva arquitectura de seguridad en Europa, en la cual Ucrania sería neutral, etcétera. Bueno, claro, eso estaba basado, lógicamente, en que nadie puede cambiar la soberanía de ningún otro país ni intervenir en sus decisiones en cuanto a las alianzas en las que puede pertenecer. Pero paralelamente a eso, se ha dicho desde el principio que no se iba a intervenir militarmente. Entonces, si tú estás Eso fue un error. Si tú estás diciendo a alguien, mira, no acepto que tú tengas ninguna posibilidad de impedir que Ucrania entre en la OTAN, estoy armando a Ucrania, pero no voy a intervenir militarmente. Hombre, es casi una invitación. Es decir, si la OTAN hubiera dicho tenemos un acuerdo de asistencia mutua con Ucrania y aquí no se puede entrar porque entonces entra la OTAN, seguramente Putin se lo hubiera pensado más. Por supuesto estaban las sanciones, pero seguramente estaban ya calculadas, porque no eran secretas. Pero fue un error de la OTAN ese en cuanto a la invitación o, digamos, dejarse querer por Ucrania para entrar en la OTAN al margen de la guerra, porque yo creo, y digo estos días, que el análisis ahora en plena guerra pues es complicado, es de trazo grueso, pero si somos capaces de sacar la guerra, que es muy difícil o imposible, del momento en que vivimos, ¿se podría haber actuado de otra manera desde Occidente con Rusia o no? Putin es como es y hagamos lo que hagamos, su intervención iba a ser esta. Pues es difícil de decir, pero vamos, lo cierto es que desde el fin de la Guerra Fría Rusia ha sido ninguneada, o sea, la OTAN se ha ido expandiendo hasta llegar a las fronteras de Rusia y Rusia no ha sido tenida en cuenta nunca. Si se hubiera hecho durante todo este tiempo un nuevo acuerdo de seguridad en Europa, es decir, una Carta de París II o un Helsinki II o una revisión del Tratado de Armas Convencionales, cualquier cosa que hubiera permitido tratar con Rusia y a lo mejor, ¿por qué no?, haber hablado de la posible neutralidad de esos países que han quedado un poco entre dos aguas. Quiero decir, no sé, Finlandia es neutral, se habla mucho de la finlandización en plan negativo, no les ha ido nada mal a los finlandeses. O si no les gusta Finlandia, cojamos Austria, por ejemplo, y no les ha ido tan mal. Insisto, una neutralidad garantizada, es decir, una neutralidad soberana, como la que pueda tener Austria o Finlandia, y que además la OTAN sería garante de esa neutralidad. Si eso se hubiese hecho antes, ahora Ucrania a lo mejor no estaría invadida. Lo que pasa es que ese debate ahora, claro, con la invasión ya salta por los aires. Como se suele decir, a toro pasado es muy fácil torear, ¿no? Sí. Eso es lo que... Bueno, vamos con el turno de preguntas de los miembros de la mesa de análisis. Empezamos por Enrique Juliana. Sí, muy buenas noches, señor Ayala. Quisiera preguntarle, usted ha mencionado por un momento la aviación. Es decir, efectivamente el avance ruso parece no haber conseguido sus primeros objetivos, que es que mediante la disuasión y un primer golpe provocar la caída súbita del gobierno
y ahora se ha de proceder a un avance más fuerte, más agresivo y por tanto con más daños y con más daño psicológico, físico y político para el ocupante, ¿no? Prevé la posibilidad de que entre en escena la aviación, porque con la aviación es la guerra total, ya, digamos, entran en combate todos los vectores. Ahora, el combate de la aviación tiene 3 fases muy claras y además en ese orden. La primera es la supresión de las defensas aéreas enemigas, de cualquier posibilidad de reacción del enemigo, los centros de comunicaciones, los centros de mando, los radares, los aeródromos, etc. La segunda es conseguir la superioridad aérea. Eso lo ha conseguido Rusia desde el principio, con los primeros ataques y enseguida, claro, la desproporción es tan enorme de 170 aviones de caza ucranianos a 1.250 aviones de caza rusos, enseguida ha conseguido la superioridad aérea. Y después de eso hay dos formas de emplear la aviación. Una es la estratégica, que es mandar bombardeos a ciudades o a grandes concentraciones de población y tal. Esto no ha querido hacerlo el Kremlin. No ha querido hacerlo porque, como dije antes, no dejan de pensar en el futuro de Ucrania y en que si se quedan con Ucrania o se quedan ocupando ahora, los que lo van a tener que construir son ellos. Y entonces esto no ha querido hacerse. Es decir, yo estoy convencido de que el régimen ruso hubiera podido arrasar Kiev solo con la aviación, si hubiera querido, pero no ha querido hacerlo. Y la segunda forma de emplear la aviación es la aviación táctica. Esa aviación táctica es la que se emplea en el combate para el apoyo a tierra y es muy difícil de emplear. Tiene que haber líneas muy definidas y muy claras y muy estables para poderla emplear. Y desde luego no se puede emplear en el combate urbano. Y eso es lo que está pasando. Es decir, es muy difícil que si no se quiere destruir, arrasar una ciudad, se emplee la aviación táctica. Sí, hablando de táctica, general, hoy han sorprendido unas declaraciones del jefe de la delegación de la Unión Europea en la Federación Rusa, que ha dicho que las autoridades rusas están debatiendo la posibilidad, leo literal, esta declaración es literal, las autoridades rusas debaten sobre la posibilidad de utilizar armas nucleares de forma táctica. ¿Qué es el uso táctico de armas nucleares y usted cree que eso es posible? Sí, bueno, hay unas armas nucleares que se llaman tácticas o subestratégicas. En fin, no hay tampoco una definición muy precisa, hay distintas definiciones. Se trata de armas que tienen poco menos alcance que las estratégicas y menos potencia también que las estratégicas y que se emplean en el campo de batalla. Es decir, usted va a atacar tal zona del terreno que está defendida, entonces emplea una pequeña arma nuclear, pequeña. Sí, bueno, lo entendemos perfectamente, ¿no? Que destruye esa parte del terreno y esas unidades militares o esa ciudad o lo que sea y sigue avanzando, ¿no? No tiene nada que ver con los misiles estos estratégicos para atacar a Estados Unidos y tal y cual. Hombre, ¿va a llegar tan lejos? Pues fíjese lo que le digo, y esto es duro. Si no lo hace es porque no quiere, porque nadie va a hacer nada. Y si las cosas se le pusieran muy mal, pues no lo sé. De luego armas nucleares estratégicas no, porque sería la Tercera Guerra Mundial. Pero estas armas, entre comillas, relativamente pequeñas, que se pueden emplear en el campo de batalla. Pero para que lo entendamos, ¿qué poder devastador tiene una arma nuclear táctica? O sea, bueno, puede ir desde 0,1 kilotones, diríamos, hasta... Para ser una idea, el arma de Hiroshima fue de 16 kilotones y el de Nagasaki de 20. Puede ir hasta esas armas, diríamos. O sea, más o menos, aunque ya digo que no existe una definición exacta, pero puede ir desde 0,1 kilotones hasta 18 o 16 kilotones o una cosa así, teniendo en cuenta que existen armas de 50 megatones, que son 2.500 veces la bomba de Hiroshima. Pues claro, eso, en fin, sería más pequeño. Pero no dejan de ser armas nucleares y yo creo que esto sería un salto cualitativo que dudo mucho que se atreva el Kremlin a dar cuando no se ha atrevido, diríamos entre comillas también, a arrasar desde el aire con bombardeos estratégicos las ciudades. Última pregunta, Gemma. Sí, decía usted que nadie va a hacer nada, ¿no? De momento lo que estamos viendo es a los estados de la Unión Europea entregando armas al pueblo de Ucrania. España también se ha sumado a esto, después de haber dicho que lo haría a través de la Unión Europea, y ahora parece que en las últimas horas lo que estaba pidiendo el gobierno de Zelensky es directamente recursos de aviones para el aire, temiendo precisamente que lo que pueda venir lo siguiente sea un ataque aéreo y que la Unión Europea no sea capaz de cerrar realmente el espacio aéreo a
a los cazas rusos. ¿A usted qué le parece eso que están haciendo los estados, de entregar las armas directamente? Bueno, usted ha metido en la pregunta otra cosa que no tiene mucho que ver, que es el tema del espacio aéreo. Bueno, es lo que ha dicho en las últimas horas Zelensky, que pide también... Sí, yo creo que una zona de exclusión aérea sería tanto como exponerse a entrar en la guerra. Sí, porque alguien tendrá que hacer de policía aéreo. Quiero decir que si tú pones una zona de exclusión aérea, quiere decir que tú estás allí para evitar que los demás vuelen. Y en el momento en que derribes todos los aviones rusos, pues estás entrando en guerra, ¿no? Yo he dicho lo que ha pedido Zelensky, que se lo ha pedido a la Unión Europea. No sé, pero eso no va a pasar seguramente porque, insisto, eso sería como entrar en guerra. Y ya han dicho por activa y por pasiva, tanto la Unión Europea como la OTAN, que no van a entrar en guerra por Ucrania, ¿no? Entonces, esto de las armas, en fin, yo tengo muchas dudas, ¿eh? Yo, en fin, no sé. Yo tengo muy pocas certezas, ¿no? Así en un primer momento dices, bueno, hay un agresor, hay un agredido, el agredido tiene derecho a defenderse y por tanto yo le ofrezco armas para que se defienda. Bien, hasta ahí, claro, todo parece perfecto, ¿no? Correcto, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar más, ¿no? No a nuestro nivel, a lo mejor no a nivel de la población normal, pero cuando tú eres dirigente de un país, cuando tú tienes que tomar ese tipo de decisiones, tienes que pensar más allá. Entonces, con esas armas, ¿qué va a pasar? ¿Que van a dar la vuelta los ucranianos a la guerra? ¿O que la van a detener 2 semanas? ¿La van a detener, la van a retrasar 2 semanas? ¿La van a retrasar tanto que las sanciones económicas o esa pretendida rechazo de la población o de los oligarcas a la guerra termine por obligar a Putin a terminar la agresión? ¿De verdad? ¿Tanto? ¿O solo van a retrasar 2 semanas y al final va a terminar igual que si no se hubiesen dado armas? Porque en ese caso, si va a pasar eso, esos 20.000 muertos que va a haber en esas 2 semanas no van a servir de nada. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es apoyar las negociaciones. Es decir, lo que hay que hacer es que la Unión Europea se siente al lado de Ucrania para negociar con Putin para que pare. Es decir, lo que queremos hacer es detener la sangría. Lo que tenemos que hacer es detener la matanza, detener la agresión, no alimentarla, no alimentar la guerra. A no ser que, al alimentar la guerra, podemos cambiar su curso o podamos pararla o algo de eso. En ese caso sí, pero eso hay que estudiarlo con muchísimo cuidado, porque si no se va a hacer eso, no hay que llevar más lejos de lo que está yendo el conflicto. Pero la alternativa es que Ucrania se defienda con lo que tiene. Rusia, ya lo he dicho hoy, va a ocupar todo el territorio. Cuando Putin ocupe entonces todo el territorio, negociar con él en base a qué, porque ya tendrá Ucrania, que para él es parte de Rusia, dentro de la Federación Rusa. El tiempo juega en su contra, como ha dicho algún analista que ha estado aquí también sentado antes que yo, ¿eh? El tiempo juega en contra de Putin, en todos los sentidos, porque las sanciones no se pueden aguantar eternamente, porque los oligarcas rusos se están empezando a enfadar. Ya ha habido 2 empresarios rusos, el patrón del Alfa Bank, que es uno de los bancos que ha sufrido sanciones, y un empresario del aluminio, que también ha sufrido sanciones, que han pedido a Putin que pare la guerra. La población que había aplaudido la anexión de Crimea, porque Crimea siempre se ha considerado rusa, ahora es mucho más reticente, no entiende muy bien lo que está pasando, y además, si sufre las condiciones económicas que las va a sufrir, pues a lo mejor se vuelve en contra de Putin. Por tanto, yo no creo que vaya a invadir toda Ucrania, lo digo sinceramente. Yo creo que lo que quiere es que caiga el régimen o que se avenga el régimen actual a, efectivamente, una desmilitarización total, una neutralidad para el futuro y, por supuesto, que a Crimea no la toquen. Pues aquí lo dejamos. José Enrique de Ayala, ha sido un placer escucharle. Y bueno, estaremos en contacto en los próximos días para ver cómo evoluciona un poco, en un sentido o en otro, esta invasión, esta guerra en Ucrania. Sin duda, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Hasta aquí el tiempo de la entrevista. Hoy, como han visto, con José Enrique de Ayala, general de brigada retirado y asesor del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Enseguida comenzamos ya el análisis del 8º día de guerra en Ucrania.